Me revolví con un gemido, buscando a tientas en la oscuridad el teléfono en el que sonaba el himno de los marines. Ya sabes, esa melodía que empieza con desde los salones de Moctezuma hasta las costas de Trípoli. Cuando por fin comprendí el objeto que me había despertado, abrí un ojo y, entrecerrando los ojos, vi que me llamaba mi hermana pequeña, Jill. Buenos días, hermanita. Tienes una buena razón para despertarte, refunfuñé. Jack, necesitamos tu ayuda, llegó la voz de Jill. Instantáneamente alerta, pregunté, ¿qué pasa, Jill? Christy está aquí, y está aterrorizada. No se ha ido como pensábamos, la tienen retenida contra su voluntad, explicó Jill, provocándome escalofríos. Ya intentó escapar una vez, la atraparon y la arrastraron de vuelta. Sabe que estamos conectados y podría venir a buscarla. Estuve a punto de decirle a Jill que se dirigiera directamente a mi casa, pero en lugar de eso, le indiqué que llevara a Christy a un área de descanso junto a la carretera cerca de mi casa. Tenía que asegurarme de que no la seguían. Me vestí rápidamente, subí a mi camioneta y corrí por el camino de entrada, deteniéndome solo para dejar que se abrieran las puertas de seguridad. Desde allí, el área de descanso estaba a tiro de piedra. Al entrar, aparqué detrás del único camión de 18 ruedas que estaba parado. Cogí unos prismáticos de la guantera y salí. A pesar del amanecer, la visibilidad era buena. Aquel lugar me permitía ver claramente la carretera que atravesaría mi hermana. Bajaba por una ladera lejana y se unía a la autopista donde yo esperaba. La región montañosa de Texas se extendía al oeste de Austin. En pocos minutos, vi el Mustang rojo característico de mi hermana bajando a toda velocidad por la colina. Esa era Jill, siempre tuvo un pie pesado. Seguí vigilando con los prismáticos, escudriñando la ladera en busca de señales de persecución. Cuando llegaron, me dirigí al coche de Jill. Las dos puertas delanteras se abrieron y salieron las dos mujeres. El corazón me dio un vuelco cuando vi a la compañera de mi hermana. No era la definición convencional de belleza. En cambio, Christy era la animadora rubia de ojos azules por excelencia, el tipo de chica que hacía arder a todos los chicos de la escuela, con una figura esbelta y atlética de innegable atractivo. Solo había visto a Christy una vez, cuando fue a casa de Jill, justo antes de que ésta mencionara la abrupta dimisión y desaparición de su amiga. ¿Jill mencionó que estabas teniendo algunos problemas? Dirigí mi pregunta a Christy. Estaba saliendo con un tipo y me tenía encerrada en su casa. No me dejaba salir. Logré escapar una vez, pero apenas recorrí un par de kilómetros antes de que me atraparan y me arrastraran de vuelta, relató Christy. No sé cómo me encontraron. Creía que estaba escondida, pero es como si supieran exactamente dónde estaba. Mientras hablaba, me fijé en una cadena tipo gargantilla que llevaba al cuello, con una cajita negra que parecía un colgante. Me resultó familiar. Era parecida a la que yo llevaba en el collar de mi perro, un dispositivo de localización GPS. ¿De dónde has sacado esa cadena que llevas al cuello, Christy? Me la dio Tony. Se aseguró de que me la pusieran y me advirtió que no me la quitara nunca. Déjame verla, le pedí, acercándome. Dándole la vuelta, levanté el collar para inspeccionarlo de cerca. Una cadena maciza sin cierre. Saqué de la funda de mi cinturón mi fiel Leatherman. Con el cortaalambres, corté con cuidado la cadena y liberé el collar de su cuello. Ya no necesitarás esto. Jill, llévate a Christy y espérame en mi casa. Rápidamente saltaron al Mustang, Jill salió. Yo me quedé atrás, pensando qué hacer con la cadena que tenía en la mano. Estaba bastante seguro de que la caja de la gargantilla era un rastreador GPS, la herramienta que el captor de Christy utilizaba para vigilarla. Justo cuando estaba a punto de deshacerme de la cadena y aplastar la pequeña caja negra bajo mis pies, el motor del camión rugió mientras el conductor se ponía en marcha. Pensé rápidamente y até el collar al pestillo de la manilla trasera del remolque. Cuando el semirremolque partió, esperé mirando con los prismáticos el camino que había tomado mi hermana. Estaba a punto de rendirme cuando por fin vi un sedán negro que bajaba por la ladera a una velocidad de vértigo. Me puse al volante de mi camioneta, salí del área de descanso y seguí en la dirección que había tomado el camión. Tardé casi 20 minutos en divisarlo, y me quedé a 1,5 kilómetros de distancia. Poco después, el sedán negro pasó zumbando a mi lado. Las ventanillas estaban tintadas, lo que impedía ver a sus ocupantes. Apenas pude distinguir dos figuras en el interior, pero no sus rostros. El sedán avanzó a toda velocidad, adelantó al camión y luego retrocedió. Durante los siguientes 15 kilómetros,
Lo seguí de cerca y me di cuenta de que el sedán se quedaba pegado al camión. Mi sospecha se confirmó, la caja negra emitía una señal de rastreo y la estaban siguiendo. Contento con mis observaciones, di media vuelta y regresé a casa. Jill y Christy estaban en mi salón cuando regresé. Christy acababa de ducharse, con el pelo húmedo a la vista, y mi hermana había hurgado en mi armario, pues Christy lucía ahora una de mis camisas abotonadas. Dada mi estatura, la camisa casi le llegaba a las rodillas a la rubia de 1,70 m. Con las mangas remangadas, estaba innegablemente mona con aquel atuendo. Christy, creo que de momento estás a salvo. Pero necesito saberlo todo sobre la persona que te retuvo, me dirigí a ella. Se llama Tony Ross. Lo conocí en un club nocturno hace 6 meses. Parecía simpático, me llevaba a sitios elegantes. Hace unos 3 meses, acepté cenar en su casa. Las cosas se torcieron cuando quise irme. A Christy se le llenaron los ojos de lágrimas, estaba claro que hablar de ello la angustiaba. La animé suavemente a continuar. Contó cómo Tony la detuvo, insistió en que se quedara ahí, cuando ella intentó marcharse, la agredió y la confinó en una habitación, después le puso la cadena. Después, la utilizó para sus deseos siempre que quiso. Tony la obligó a renunciar a su trabajo, hizo que sus hombres vaciaran su apartamento e inventó su marcha. Era rico, pero ella desconocía el origen de su riqueza. Hombres armados rodeaban su residencia en todo momento. La primera vez que se escapó, sus hombres volvieron a capturarla y la sometieron a más violencia. Mencionó que hoy venían unos socios, dijo que tenía que entretenerlos, hacer lo que quisieran, continuó Christy, con la voz temblorosa. Anoche estaba borracho, desmayado. Entonces me escapé. Llegué a casa de Jill, pedí ayuda y ahora estoy aquí. Jill consoló a Christy, abrazándola mientras relataba su calvario. Mi hermana parecía visiblemente perturbada por la historia y, por dentro, yo hervía de ira. Jill, llévate a Christy a una de las habitaciones libres para que descanse, le ordené. Tengo que hacer una llamada. Las lágrimas de Christy se habían calmado y esbozó una sonrisa de agradecimiento. Gracias, Jack. Cuando las chicas se levantaron, la camisa prestada de Christy dejó entrever algo debajo del último botón, un destello momentáneo que me pilló desprevenido. Aparté rápidamente la mirada, preguntándome si ella no se había dado cuenta. Una vez que desaparecieron por el pasillo, me ajusté discretamente y me dirigí a mi despacho. Cerré la puerta y llamé a Lyle, un amigo del instituto cuya familia tenía una empresa de seguridad. Ofrecían varios servicios, incluida la comprobación de antecedentes. Tras unas breves palabras de cortesía, entré en materia, le pedí a Lyle que investigara los antecedentes de Tony Ross. Al volver al salón, Jill me esperaba. Christy está en la habitación de invitados. Creo que se durmió en cuanto cerré la puerta. Esto es terrible para ella, comentó Sis. Es más que terrible. Oír hablar de secuestros en las noticias es una cosa, pero conocerlos de primera mano. Me interrumpí. ¿Llamamos a la policía?, preguntó Jill. Es una opción, pero primero quiero saber más sobre Tony. Esa cadena suya tenía un rastreador GPS. Si lo que dijo de los guardias armados es cierto, involucrar a la policía podría convertirla en un objetivo, expliqué. La expresión de Jill se tornó de horror. Lo que necesito que hagas es que vayas al centro comercial, compres ropa para ti y Christy, y vuelvas aquí. No vayas a casa. Si hay un rastreador, mostrar a Christy en tu casa podría alertarlos, les insistí, preocupado por su seguridad. De acuerdo, Jake, respondió Jill. Tardaré un par de horas en recogerlo todo y volver. Cuando se fue, dejé entrar a Lucky por la puerta trasera. Lucky, una mezcla de pastor alemán y labrador, se ganó su nombre porque lo encontré atado a un árbol, casi muerto de hambre. Lo recogí, lo cuidé hasta que se recuperó y desde entonces ha sido un compañero leal. Me dio un codazo en la mano antes de echarse la siesta. Habían pasado casi 2 horas y yo estaba preparando la comida en la cocina cuando Christy salió del dormitorio. Se acercó visiblemente preocupada. ¿Dónde está Jill?, preguntó, escudriñando la habitación. Ha ido al centro comercial a comprar ropa. Volverá pronto, la tranquilicé. La ansiedad de Christy pareció aumentar. Teniendo en cuenta por lo que había pasado, estar a solas conmigo probablemente aumentaba su preocupación. Resistí el impulso de acercarme, queriendo respetar su espacio. Christy, le dije en voz baja. Aquí estás a salvo. Nadie te obligará a hacer nada. Puedes irte cuando quieras. Solo quiero ayudar, si me lo permites.
Su tensión pareció aliviarse momentáneamente. Pero entonces Lucky, al oír su voz, se acercó a investigar. Olfateó las piernas de Christy, provocando su reacción sorprendida. En un rápido movimiento, corrió a través de la cocina, agarrando mi brazo mientras buscaba refugio detrás de mí. Luché por contener mi diversión mientras Lucky simplemente se sentaba, observándonos con una mirada curiosa. Así es Lucky. No muerde, le aseguré, omitiendo la parte de a menos que yo se lo diga. Arrodillándome, llamé a Lucky. Con Christy todavía de pie detrás de mí, ella apretó su apretón en mis hombros mientras que Lucky se acercó. Eventualmente, ella extendió tentativamente su mano y Lucky, en su manera amistosa, lamió sus dedos. Después de que Lucky y Christy se conocieran, le sugerí que tomara asiento en la mesa mientras yo terminaba de preparar la comida. Acabábamos de empezar a comer cuando el panel de seguridad emitió un pitido, señalando la apertura de la puerta principal. Sabía que era mi hermana. Jill entró cargada de bolsas que dejó en el sofá antes de unirse a nosotros para comer. Mientras yo fregaba los platos, Jill cogió a Christy y le dejó que se pusiera la ropa nueva que se había comprado. Christy seguía estando impresionante cuando salió, pero yo secretamente prefería verla con mi camisa. Justo cuando volvía al salón, sonó mi teléfono. Me excusé y me dirigí a mi despacho para coger la llamada. Lyle estaba al teléfono con un informe preliminar. Reunir información sobre Tony no había sido demasiado difícil. Lyle reveló que el verdadero nombre de Tony Ross era Antonio Rossi y que se sospechaba que tenía vínculos con el crimen organizado. A pesar de haber participado en un par de negocios legales, se creía que formaba parte de una operación de contrabando de estupefacientes. Más preocupante aún era su conexión con otra joven desaparecida, lo que le convertía en una persona de interés para la policía. Sin embargo, aún no había pruebas suficientes para procesarle. Lyle prometió enviarme por fax todos los detalles y continuar la investigación. Le di las gracias y me senté a contemplar la inquietante información. Finalmente, volví al salón. Sentada frente a Christy y Jill, les conté todos los detalles que había averiguado. La preocupación se reflejó en sus rostros mientras hablaba. Este tipo es una amenaza real, concluí. Dios mío. ¿Qué voy a hacer?, gimió Christy. Podrías ir a la policía, pero creo que eso podría ser contraproducente a estas alturas. Es tu palabra contra la suya, y él tiene los medios para salirse con la suya. Exponerte podría convertirte en objetivo sin incriminarle. Por ahora, estás a salvo aquí. Te sugiero que pases desapercibida y me des tiempo para buscar una solución. La decisión es tuya, le aconsejé. Christy miró a Jill, buscando orientación. Christy, puedes confiar en Jack. Es un buen hombre. No hay nadie más a quien pediría ayuda. Estoy segura de que podrá ayudarte, la tranquilizó mi hermana. Sus palabras me llenaron de orgullo, aunque no pude evitar preguntarme si podría estar a su altura. Vale, Jack. Admito que tengo miedo. No sé qué más hacer. Confiaré en ti, dijo Christy. Todavía no tengo todas las respuestas y no estoy seguro de cuánto tiempo llevará esto, pero haré todo lo que esté en mi mano, afirmé, con la intención de tranquilizar. Dejé a Christy y a Jill en el salón y me retiré a mi despacho, donde los faxes de Lyle habían terminado de imprimirse. Escaneé los documentos e hice una mueca ante los preocupantes detalles. Utilizando Google Earth, busqué la dirección de Tony y estudié la vista por satélite. Una casa considerable se extendía a lo largo de unos 5 acres junto al lago Austin, claramente un signo de su riqueza. Era una propiedad de primera y me causó una impresión inquietante. Esa noche, Jill y Christy se encargaron de la cena y nos fuimos a dormir temprano. A la mañana siguiente, me levanté al amanecer, con el desayuno preparado antes de que las chicas se despertaran. Después de comer, les informé de que estaría fuera un tiempo. Ya sospechaba que Tony sabía de la fuga de Christy y me preguntaba si habían rastreado su visita a la casa de mi hermana. Jill había mencionado que Tony visitó su casa una vez con Christy, confirmando su amistad. Elegí mi Harley Sportster en lugar de la camioneta y me dirigí hacia la casa de Jill. Al acercarme a su calle, vi un sedán negro aparcado un par de casas más abajo, en el lado opuesto. Pasé despreocupadamente, asegurándome de no dirigir mi mirada hacia la casa de Jill. En el interior del sedán había un hombre de aspecto poco amistoso. Protegido por un casco de cara oscura, no me preocupaba que me viera, pero la confirmación de que la casa de Jill estaba vigilada era desconcertante. Una vez fuera de la vista del coche negro, aceleré la moto y corrí a casa.
Al entrar, encontré a Christy en el sofá, con Lucky a su lado. Me miró tímidamente mientras Christy lo acariciaba. Conocía la norma de no subirse a los muebles. En lugar de reñirle, me reí entre dientes, sintiendo una punzada de celos. Deseé tener mi cabeza en el regazo de la rubia y sus dedos acariciándome el pelo. Sentí un escalofrío. Jill salió de la cocina y me ofreció una taza de café. Tomé asiento frente al sofá y le hice un gesto a mi hermana para que se uniera a nosotros. Las cosas han empeorado. Tony sabe que Christy se dirigía a tu casa. Acabo de pasar y la están vigilando, le transmití a mi hermana. Oh Dios, no. Todo esto es culpa mía, sollozó Christy. No, no es culpa tuya. No podrías haber previsto esto. Tú eres la víctima aquí. Todo esto es obra de Tony. Pero significa que tenemos que irnos. No tardarán en descubrir que Jill tiene un hermano, y podrían venir a buscaros a cualquiera de los dos, expliqué solemnemente. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Jill. La familia de Lyle tiene una casa en un lago aislado. Le llamaré. Nos dejará quedarnos allí. Mientras tanto, recoge tus cosas y ponlas en mi camioneta. ¿Y mi auto?, preguntó Jill. Lo dejaremos en el garaje. Ese llamativo deportivo destaca demasiado. Jill asintió y se apresuró con Christy a empaquetar sus pertenencias. Me dirigí a mi despacho y llamé a Lyle para ponerle al corriente de los acontecimientos de la mañana. No solo accedió a alojarnos en su casa del lago, sino que dispuso que un equipo de seguridad vigilara mi casa con cámaras. Les di el código de entrada y dejé la puerta abierta para que pudieran entrar. Apresuradamente, empaqué algo de ropa y saqué mi funda de hombro con la bereta de 9 milímetros y el AR-15 de mi funda de armas. Tras haberme entrenado con el M16, dominaba el AR-15. Jill entró en la habitación y me lanzó una mirada interrogativa. Mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, comenté. Jill cogió mi bolsa de la ropa y yo metí la munición en otra más pequeña. Cargamos nuestras bolsas en el piso del asiento trasero de mi cabina doble y Lucky se subió. Sin mucha conversación, nos embarcamos. Había ido un par de veces a pescar a la casa del lago de Lyle, así que la ruta me resultaba familiar, a solo 30 millas de casa. Para llegar a la casa del lago, tuvimos que atravesar un rancho privado, con 3 puertas. Estaba aislado, fuera de los caminos trillados. Durante el trayecto reinó el silencio, cada uno estaba ensimismado en sus pensamientos. Las chicas estaban visiblemente impresionadas al llegar. La espaciosa casa tenía 4 dormitorios y un mobiliario moderno. Mientras ellas exploraban, yo descargaba el camión y Lucky se paseaba por el exterior, explorando y marcando su territorio de vez en cuando. En la cocina, Jill me llamó. Apenas hay comida enlatada aquí. Necesitaremos más, señaló. Sí, debería haberlo pensado. ¿Qué tal esto? Hay una tienda de campo cerca. Iré a comprar algunas cosas. Ustedes dos acomódense mientras salgo, sugerí. Espera, Jack. No voy a sobrevivir a base de cecina y patatas fritas. Haré una lista, dijo Jill. Suspiré, asintiendo, mientras mi hermana empezaba a apuntar los artículos que debía comprar. La cerveza estaba definitivamente en mi lista personal. La tienda de campo local pertenecía a un ranchero y contaba con un mostrador de carnes donde podías pedir cortes, recién cortados de carne de primera. Cargué pollo, chuletas de cerdo gruesas y otros productos esenciales para una semana, y también me las arreglé para comprar la mayoría de los productos de la lista de Jill antes de pagar en la caja registradora. Mientras yo desembalaba el camión, las chicas ordenaban las bolsas y almacenaban los comestibles. En el último saco, Jill sacó un pequeño recipiente blanco de espuma de poliestireno y lo abrió para mirar dentro. Lanzó un grito cuando vio las enormes lombrices canadienses que se retorcían en su interior. Riéndome, me acerqué para quitárselas de las manos. Es cebo. Pensé que podríamos pescar un poco mientras estamos aquí, le expliqué. Menos mal. Esperaba que no estuvieras planeando añadirlos a una ensalada, se rió Jill. Aprovechando los fiambres que había comprado, Jill y Christy prepararon unos sándwiches mientras yo cogía 3 cañas y carretes que había guardado la familia de Lyle. Llevamos la comida y una nevera hasta el embarcadero del lago. Mientras yo colocaba las sillas plegables, cebaba los anzuelos y lanzaba los sedales, las chicas preparaban la comida y las bebidas. Sentados, entablé conversación con Christy para convencerla de que se abriera un poco más. Lucky, sintiendo la angustia de Christy, se sentó a su lado, tratando de consolarla a su manera canina.
Durante nuestra conversación, Christy reveló que era hija única. Su padre se había marchado cuando ella era pequeña y su madre había fallecido hacía un año. Sin más familia, se había trasladado aquí 9 meses antes y Jill había sido su única amiga. Eso aclaraba por qué se había convertido en el objetivo de Tony, una mujer soltera, nueva en la ciudad, con pocos contactos, un blanco fácil. Coincidía con el perfil de la otra mujer desaparecida. Curiosa, Christy preguntó por Jill y por mí. A pesar de conocer a mi hermana desde 6 meses antes de su secuestro por Tony, no habían profundizado en sus vidas personales. Le confesé que Jill y yo éramos beneficiarias de fondos fiduciarios, ya que nuestra madre era hija única de padres acomodados. Nuestros abuelos nos habían mantenido en vida, permitiéndonos ir a la universidad. Yo me alisté en los Marines y Jill consiguió un trabajo. Los 3 meses transcurridos desde mi licenciamiento militar fueron para mí un periodo de descompresión. Aunque mi fondo fiduciario me aseguraba una vida cómoda, buscaba algo satisfactorio en lo que ocupar mi tiempo, una actividad que disfrutara de verdad. Mientras compartía fragmentos de mi vida con Christy, su caña de pescar se dobló casi por la mitad. Asustada, chilló y yo salté para recoger el anzuelo. Con una mano en la caña, ayudé a Christy a ponerse en pie y la guié para que se hiciera con el control de la caña. Como le resultaba difícil, se esforzó por recoger el anzuelo, lo que me hizo intervenir y ofrecerle ayuda. Mientras le demostraba cómo manejar la caña, sin darme cuenta me vi luchando contra la necesidad de mantener la compostura mientras los movimientos de Christy me presionaban. Al final, triunfamos y sacamos un bagre de 2 kilos que se retorcía en la cubierta. Mientras me disponía a cortarlo en filetes, tanto mi hermana como Christy protestaron y me instaron a que lo soltara. Puse los ojos en blanco, quité el anzuelo, devolví el pez al agua de mala gana y lo vi alejarse nadando. Volví a cebar la caña de Christy y la lancé de nuevo al lago. Poco después, Jill también sacó un pez más pequeño y lo devolvió al agua. Mientras regresábamos a la casa, soporté las bromas sobre el hecho de haber sido superada por 2 chicas y me alegré de las bromas, ya que la risa de Christy era algo raro de ver. Sin embargo, pronto me di cuenta de que su curación requeriría algo más que pescar. Esa noche, mientras asaba unos filetes, me di cuenta de que me había olvidado de sazonarlos. Cuando volví a la cocina, encontré a Christy removiendo una olla. Las especias estaban sobre el fuego y, al acercarme, pronuncié su nombre. Sin darse cuenta de que me acercaba, se dio la vuelta y levantó la mano, dándome una bofetada sin querer. Sus ojos brillaban con intensidad, señal de que aunque Tony la hubiera dañado, no había destrozado su espíritu. Al reconocerme al instante, la conmoción sustituyó su expresión inicial. «Oh, Jake, lo siento. Olvidé dónde estaba. No quería pegarte», suplicó, con los ojos llenos de lágrimas. «Está bien, Christy. Ha sido culpa mía. Acercarme así a ti no ha sido lo más inteligente», la tranquilicé. El contacto de Christy con mi mejilla escocida me resultó extrañamente reconfortante, casi tan reconfortante como la bofetada. Las ganas de acercarme a ella y besarla me dominaban, pero me resistí. No era el momento, necesitaba tiempo para curarse de lo que Tony le había infligido. En lugar de eso, me conformé con cogerle la mano, besársela suavemente y asegurarle una vez más que no le guardaba rencor. Los 5 días siguientes pasaron arrastrándose. Nuestra única salida fue una visita al médico para el chequeo y las pruebas de Christy. Aunque no había aparecido la fiebre de la cabaña, la sensación de confinamiento debido a la sombra de Tony persistía. Sin embargo, me consolaba pasar tiempo con Christy. Poco a poco se fue sintiendo más a gusto conmigo, e incluso se unió a mi hermana en bromas desenfadadas que me proporcionaron breves momentos de ligereza. La noche más agitada ocurrió la tercera noche. Jill y Christy se retiraron a dormir y llevé a Lucky a dar un paseo nocturno. De pie junto al muelle, me maravillé con el cielo estrellado, una rareza lejos del resplandor omnipresente de la ciudad. La luna creciente se reflejaba en el tranquilo lago. No sabía que me esperaba otro espectáculo impresionante. Al volver a la casa, un movimiento me llamó la atención a través de una de las ventanas. Christy estaba de pie en su habitación iluminada, ajena a la oscuridad del exterior. En bata, se secaba el pelo con una toalla. Cuando dejó caer la toalla y se desabrochó el albornoz, este se deslizó grácilmente por sus hombros, dejando al descubierto su desnudez. Me quedé inmóvil ante el espectáculo. La luz de la luna palidecía en comparación con su belleza.
Su cabello rubio y húmedo caía en cascada sobre sus hombros, enmarcando un par de pechos perfectos. Su esbelta figura se ensanchaba en unas caderas de mujer, llamando la atención sobre sus formas torneadas. El recuerdo de su cuerpo depilado del día en que se puso mi camiseta me hizo doler. Cogió su camisón y lo levantó por encima de su cabeza. Cuando descendió, cubriendo su cuerpo, por fin me moví, sintiendo una punzada de culpabilidad. Pensé que no había querido espiarla intencionadamente. Además, ¿quién de los hombres habría podido rechazar semejante espectáculo? Mantuve contacto diario con Lyle, pero a pesar de desplegar una parte sustancial de los recursos de su empresa, no se produjo ningún avance contra Tony. En nuestro sexto día de reclusión, llegaron noticias inquietantes. Las cámaras instaladas alrededor de mi casa habían captado a 2 hombres escalando la valla y asomándose a las ventanas. Aunque no habían entrado en la casa, parecía que Tony me había relacionado con mi hermana y, por tanto, con Christy. «Llevamos aquí una semana, Jack», dijo Jill durante el desayuno. «Tal vez deberíamos mudarnos a algún lugar donde Tony no pueda encontrarnos. Cariño, ojalá fuera tan sencillo. Si Tony está relacionado con el crimen organizado, podrían rastrearnos allá donde vayamos. Por eso el programa de protección de testigos es tan vigilado. Tenemos que ser pacientes y encontrar una forma mejor», respondí. Lo que no revelé fue que estaba pensando en ir yo mismo a por Tony. No podía dejar de pensar que si esto fuera Irak y Tony un líder identificado de Al Qaeda, sería un objetivo sancionado. Pero esto no era tan sencillo. «Quizá debería ir a la policía», sugirió Christy. Sacudiendo la cabeza, discrepé. «Eso es arriesgado. Aunque lo arresten, podría salir bajo fianza y tomar medidas extremas para detenerte». Jill y Christy cedieron, pero la decisión de quedarnos o irnos nos fue arrebatada esa noche. Jill y yo estábamos viendo las últimas noticias mientras Christy salía a tomar el aire. De repente, Lucky, que había estado a mis pies, salió corriendo hacia la puerta trasera ladrando salvajemente. Corrí tras él y abrí la puerta de golpe. Lucky corrió tras una figura que desaparecía en la oscuridad cerca del embarcadero. Yo la perseguí, desenfundando mi pistola mientras corría. Cuando vi el muelle, vi a mi perro saltar por los aires, seguido de un grito y un fuerte chapoteo. Corriendo hacia el muelle, vi una lancha rápida que se alejaba y a alguien que se debatía en el agua. Me di cuenta de que era Christy la que estaba en el lago. Me lancé al agua, la rodeé con el brazo y nadé hasta la orilla. Cuando llegamos a aguas menos profundas, la levanté y la llevé hasta la orilla. Christy se aferró a mi cuello, sollozando, mientras yo me arrodillaba y sujetaba su cuerpo tembloroso. Pasaron 5 minutos antes de que pudiera hablar. «Gracias por salvarme, Jack», consiguió decir entre sollozos. «Ojalá pudiera atribuirme el mérito, pero fue Lucky quien te salvó», mencioné, mirando a mi perro junto a mi hermana, visiblemente agitada, que me había seguido fuera. Lucky sujetaba con la boca un trozo de tela que, cuando lo liberé, resultó ser el bolsillo trasero de unos pantalones, manchado de sangre. Alguien iba a pasarlo mal sentado durante un rato. Ayudé a Christy a ponerse en pie y se la pasé a mi hermana, indicándoles que esperaran mientras yo cogía mi pistola. Juntos, volvimos a la casa, con Lucky a la cabeza. Afortunadamente, la casa estaba despejada. «Jill, pon a Christy ropa seca y recoge tus cosas rápidamente. Tenemos que irnos», les dije con firmeza. Se apresuraron a seguir mis instrucciones. Corrí a mi habitación, empaqué mis cosas esenciales, cogí mi rifle y munición y lo cargué todo en el camión. Me quedé vigilando con el AR-15 hasta que salieron. Jill guardó sus maletas y, con Lucky instalado, salimos a toda velocidad por el camino de tierra. Cuando llegamos a la autopista, giré bruscamente para alejarme de Austin. 15 minutos después, sonó mi teléfono. «Jack, soy Lyle. Tu ubicación podría estar comprometida», advirtió Lyle con urgencia. «Sí, lo sé. Nos visitaron y casi atrapan a Christy», respondí. «¿Qué pasó?». Lyle suspiró. «Uno de mis chicos que vigilaba tu casa debió de descubrir su tapadera. La policía encontró su cuerpo tirado. Señales de tortura. Son los matones de Tony, sin duda. ¿Estáis bien?». «Estamos bien. Estamos en el camino. Aún no sé a dónde, pero te llamaré más tarde», le aseguré. Después de colgar, transmití el mensaje de Lyle a Jill y Christy. «No es culpa tuya», le dije a Christy mientras se sentaba a mi lado. Puse una mano reconfortante en su pierna, planeando retirarla cuando ella me sorprendió cubriéndola con la suya, manteniéndola allí.
Unos kilómetros más adelante, unos faros aparecieron en mi espejo retrovisor al subir una colina. Las luces se acercaban a cada colina que cruzaba. Un escalofrío me recorrió la espalda. Apagué los faros, confiando en la luz de la luna, hasta que divisé un camino de tierra a mi derecha. Me desvié rápidamente y conduje hasta encontrar refugio bajo unos árboles, a unos 100 metros de la carretera. Salí armado con el AR-15. Estoy comprobando los alrededores en línea para asegurarme de que estamos a salvo, respondí, mirando a mi alrededor. Habíamos aparcado en un lugar apartado, en la parte trasera de una iglesia. Hojeé el mapa y las noticias locales en busca de acontecimientos recientes. Christy y Jill parecían aliviadas, así que arranqué el camión y consulté el GPS. La carretera de Caliche en la que estábamos nos llevaría a otra autopista hacia el norte, a unos 30 kilómetros, lo que parecía una dirección segura. Mientras conducía, Christy acabó apoyándose en mi hombro y pronto se quedó dormida, mientras que Jill encontró una almohada improvisada contra la ventanilla. Mientras la oscuridad nos envolvía, llegué a dos conclusiones. Christy y Jill necesitaban un refugio seguro y había llegado el momento de enfrentarse a Tony. Una hora más tarde, divisé el pueblo que había visto en el GPS. En el aparcamiento de una iglesia, ocultos a la vista, nos instalamos para pasar la noche. Lucky se acurrucó en el suelo, Jill ocupó el asiento trasero y Christy apoyó la cabeza en mi regazo. Fue un momento íntimo que despertó sentimientos a los que no esperaba enfrentarme tan pronto. La luz de la mañana siguiente me despertó de un estado de medio ensueño. Me di cuenta de que Christy seguía acurrucada en mi regazo e intenté apresuradamente disimular una situación incómoda provocada por la excitación matutina. La desperté suavemente y salí del camión, esperando que no se hubiera dado cuenta. Mientras dejaba salir a Lucky y me estiraba junto al camión, Jill también se despertó. Cogí mi smartphone y me conecté a internet para recabar más información y evaluar nuestra situación. ¿Qué estás haciendo, Jack?, preguntó Jill, curiosa por mis acciones. Necesito un lugar seguro para ellos, oso. Un lugar donde no los encuentren, respondí, con tono serio. Tony tiene vínculos y recursos, y no puedo arriesgar su seguridad. Oso se frotó la mandíbula pensativo. Sabes, hay una vieja cabaña en las colinas. No es gran cosa, pero está aislada. Nadie ha subido allí en años. Eso podría funcionar, reflexioné, considerando la opción. ¿Crees que todavía es habitable? Sí, debería serlo. Quizá necesite algunos arreglos, pero es un buen lugar para pasar desapercibido, confirmó Oso. Le agradecí la sugerencia y el café. Volvimos dentro a buscar a las chicas. Jill y Christy parecían más relajadas después de ir al baño. Bear se volvió hacia ellas con una cálida sonrisa. Tengo una idea, empezó Bear, captando la atención de todos. Hay una vieja cabaña en las colinas. Podría ser el lugar que estáis buscando. Realmente aislada, no se ha usado en años. Las chicas intercambiaron una mirada, claramente intrigadas. Os llevaré hasta allí, se ofreció Oso. Eso sería increíble, dijo Jill con gratitud. Cuando salimos de casa de Bear, sentí un gran alivio al saber que teníamos un posible refugio seguro. Ahora solo era cuestión de preparar la cabaña para ocuparla. No sabes cuánto te agradezco que te hayas ocupado de ellos, le dije a Oso, con un tono de gratitud evidente. Aquí estarán a salvo, Jack. Tú concéntrate en arreglar este lío, respondió Oso, con tono resuelto. No estoy seguro de lo que me espera, pero tengo que encargarme de ello, afirmé. No lo afrontarás solo. Voy contigo, afirmó Bear con firmeza. Oso, no puedo pedirte que te metas en este caos, protesté. No hace falta pedírtelo. Te digo que voy a ir, insistió Oso, con una mirada decidida. Me di cuenta de que hablaba muy en serio. No tuve más remedio que aceptar su decisión. Nos dimos la mano y le di las gracias, sabiendo que tener a Oso a mi lado podía marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Oso informó a su padre del plan. Su padre nos aseguró que cuidaría de Jill y Christy y nos instó a mantenernos a salvo. Cuando entraron, llamé a las chicas para hablar en privado. Os quedaréis aquí. Es seguro y a nadie se le ocurrirá buscaros, les aseguré. ¿A dónde vais?, preguntó Jill, con evidente preocupación. Voy a resolver esto de una vez por todas, dije, transmitiendo la firmeza de mi decisión. Se les llenaron los ojos de lágrimas y me abrazaron con fuerza, con miedo y preocupación evidentes. Ten cuidado, Jack. Por favor, vuelve sano y salvo, suplicó Christy entre lágrimas, abrazándome con fuerza. Volveré. Lo prometo,
le aseguré. Cuando me separé de Christie, Oso salió de la casa, equipado y preparado. Llevaba un equipo que iba en serio y su presencia me tranquilizó. Iremos en mi coche. Estarán esperando el tuyo, sugirió Bear. Después de cargar nuestro equipo en el impresionante Humvee negro de Bear, Lucky se unió a nosotros en el asiento trasero mientras nos dirigíamos hacia Austin. Mientras conducíamos, discutimos nuestra estrategia y decidimos involucrar a Lyle, que estaba ansioso por ayudarnos a nuestro regreso. Al llegar a la ciudad, nos registramos en un motel y pasamos desapercibidos. Colaboramos con Lyle, elaborando un plan que implicaba capturar a uno de los hombres de Tony. Tras una meticulosa preparación, pusimos en marcha nuestra estrategia al tercer día. El equipo de Lyle estaba más que dispuesto a ayudarnos, especialmente después de que uno de sus miembros hubiera sufrido a manos de la banda de Tony. En nuestra operación participaron 3 vehículos, Lyle iba en un coche, Bear y yo ocupábamos una furgoneta, mientras que 2 de los socios de Lyle iban en el tercer vehículo. Cuando el sedán negro se acercó, Lyle se puso delante. Detrás de Lyle, Bear y yo le seguimos, y el tercer coche nos siguió. Cuando nos acercamos a mi casa, Lyle se detuvo y yo me detuve junto al vehículo objetivo. El tercer coche nos bloqueó el paso por detrás. En un movimiento rápido, Oso salió de la furgoneta y rompió la ventanilla del conductor de un solo golpe. Tiró del matón aturdido por la ventanilla, lo metió en nuestra furgoneta y se subió él mismo. Mientras me alejaba, uno de los hombres de Lyle cogió el coche vacío y se marchó. La captura transcurrió sin contratiempos. Bear desarmó y esposó eficientemente a nuestro cautivo. Tenía a Lucky atado al asiento delantero y estaba frenético, intentando alcanzar a nuestro cautivo, que temblaba de puro miedo. Corriendo detrás de Lyle, me dirigí a un almacén abandonado. Al acercarnos, las puertas de carga se abrieron, permitiéndonos entrar antes de cerrarse tras nosotros. Nos detuvimos con un chirrido y Bear arrastró al aterrorizado hombre fuera, asegurando sus esposas a un elevador de cadena. En cuestión de segundos, quedó suspendido por las manos, estirado hacia arriba. En su estado de desorientación, todo lo que podía ver eran 5 hombres enmascarados rodeándole. Comprobamos su cartera y encontramos su DNI, Vincent Moretti, o Vinny. Empezamos el interrogatorio, pero tras recuperarse de la conmoción inicial, Vinny se quedó callado. Parecía ser inquebrantablemente leal a Tony o, más probablemente, tenerle miedo. Media hora después, cuando llegamos a un callejón sin salida, Bear pidió permiso para convencer a Vinny de que teníamos un caso. En lugar de eso, yo tenía un plan mejor. Ordené a uno de los hombres de Lyle que le quitara los pantalones a Vinny. Parado detrás de él, noté una venda en su mejilla derecha. La arranqué, revelando marcas de dientes. Era el mismo hombre que había intentado secuestrar a Christie en la casa del lago. Eso explicaba la agitación de Lucky. Volviendo a la furgoneta, saqué a Lucky, colocándolo a pocos centímetros del hombre semidesnudo. Gruñendo y chasqueando, Lucky sostuvo a Vinny aterrorizado. La visión de aquellos dientes, peligrosamente cerca de sus zonas expuestas, quebró la determinación de Vinny, que empezó a balbucear. De repente estaba ansioso por responder a nuestras preguntas, siempre y cuando mantuviera a Lucky a raya. De nuestro interrogatorio obtuvimos 2 datos cruciales. En primer lugar, Vinny confirmó la culpabilidad de Tony en el asesinato de la mujer desaparecida, relatando un ataque de ira que condujo a su muerte, seguido de que él y otro hombre llamado Gino la enterraran en una zona boscosa aislada. En segundo lugar, Vinny reveló la llegada anticipada de Tony de una entrega de narcóticos colombianos al día siguiente. Bear, Lyle y yo nos trasladamos al otro extremo del almacén para discutir nuestras revelaciones. Todos estuvimos de acuerdo en que esta operación había superado nuestras expectativas. En medio de nuestra conversación, una idea surgió en mi mente, una forma de acabar con Tony sin recurrir a los disparos. Hice que Bear esposara a Vinny a una silla, le iluminara la cara con una luz brillante y colocara discretamente una cámara de video enfocada únicamente a su cabeza. En estas condiciones, Vinny se mostró de repente más comunicativo. El resto de mi plan dependía en gran medida de la suerte y de una sincronización precisa. A la mañana siguiente, Bear, Lyle y yo nos dirigimos a la orilla opuesta de la propiedad de Tony. Localizamos un terreno arbolado vacío y navegamos entre los árboles hasta llegar a un mirador con vistas al río. Mi reconocimiento previo con Google Earth me había revelado que la casa de Tony se alzaba unos 9 metros sobre el agua, con acantilados escarpados que separaban la propiedad de la orilla del río.
Lo que más nos llamó la atención fue una tubería de 2 pulgadas que conducía desde el río hasta el acantilado, una instalación de riego habitual en la zona. Satisfechos con nuestras observaciones, regresamos al motel. Expuse los detalles de mi plan a mis compañeros, reconociendo sus riesgos pero haciendo hincapié en su potencial para resolver nuestro dilema. Gran parte de la ejecución del plan estaba en manos de Lyle. Tomando el video de la confesión de Vinny, Lyle se marchó. Bear nos invitó a pizza, y esa noche llamé a Jill y Christy, garantizándoles nuestra seguridad e insinuando nuestro inminente regreso si todo iba bien. El día siguiente hicimos un rápido reconocimiento del lugar donde se iba a producir el intercambio de estupefacientes entre los colombianos y los hombres de Tony. Nos tomamos nuestro tiempo hasta la tarde, preparándonos para una fase que exigía una considerable mano de obra. Junto a Bear, Lyle y yo, Lyle reclutó a 8 de sus antiguos socios militares que trabajaban como guardaespaldas. Nos reunimos en el almacén, revisando meticulosamente nuestros planes. Vinny proporcionó el lugar del intercambio, situado en un camino de tierra aislado dentro de una zona boscosa. El plan era que 2 coches se acercaran por la noche. Cada coche, uno de los hombres de Tony y el otro de los colombianos, señalaría su llegada con los faros. Los emisarios de Tony llevarían una maleta con dinero, mientras que los colombianos traerían el estupefaciente. El intercambio se producía rápidamente, después de lo cual los hombres de Tony transportaban la droga a otro lugar para su distribución sin que Tony la manipulara directamente. Nos dividimos en 2 equipos y nos escondimos entre los árboles, esperando el momento designado. Cuando los 2 coches se acercaron al lugar y dieron la señal, nuestros equipos se pusieron en marcha. Con las armas desenfundadas, cogimos desprevenidos a los 4 hombres. Por precaución, ambos grupos habían dejado sus armas en los vehículos y, al ver a 8 figuras armadas con pasamontañas, no ofrecieron resistencia. Rápidamente, los inmovilizamos, los esposamos y los colocamos boca abajo en el suelo. 3 miembros más del equipo de Lyle llegaron en furgonetas, cargaron a los hombres capturados en 2 de los vehículos y se apresuraron a regresar al almacén donde Vinny estaba detenido. Al inspeccionar la mercancía, encontramos 20 kilos de estupefaciente junto a una maleta que contenía 50 fajos de billetes de $100 por un total de $500,000. Guardamos 5 kilos de la droga y el dinero en efectivo en el coche de los colombianos y enviamos a 2 de los miembros del equipo de seguridad de vuelta con los vehículos al almacén. Con 15 kilos de droga en la mano, Lyle, Bear y yo procedimos al último segmento arriesgado de nuestro plan. Cargamos el resto de la droga en una furgoneta y nos dirigimos al río, cerca de la residencia de Tony. Encontramos a otro de los hombres de Lyle con un pequeño bote río arriba de la casa de Tony y nos embarcamos. Utilizando un motor eléctrico de Curricán para movernos en silencio, nos basamos en la débil luz de un navegador GPS portátil para localizar nuestra posición bajo la casa de Tony. Navegamos a la deriva por el acantilado hasta que encontramos la tubería de riego. Lyle, el más pequeño de todos con su 1,72 m de estatura y 85 kilos de peso, utilizó la tubería para ascender por el acantilado. Me bajó una cuerda y yo subí mientras Bear se quedaba en la barca. Una vez arriba, izamos los 15 kilos de droga por la cuerda. Nuestro objetivo era plantar la droga en la propiedad de Tony, descartando entrar en la casa debido a las fuertes medidas de seguridad. Sin embargo, una cabaña junto a la piscina llamó nuestra atención. Lyle y yo, vestidos de negro y con pasamontañas, navegamos por la oscuridad con cautela. Nos movimos sigilosamente de árbol en árbol, manteniéndonos bien ocultos. Cuando nos acercábamos a la cabaña, se abrió una puerta de la casa y un hombre armado salió a fumar. Nos quedamos inmóviles, esperando 10 tensos minutos antes de que volviera a entrar. Avanzamos con cautela y encontramos la cabaña abierta. Lyle vigiló que no hubiera movimiento mientras yo guardaba las drogas en un armario, cubriéndolas discretamente con toallas. Una vez hecho esto, volvimos sobre nuestros pasos y descendimos por el acantilado para reunirnos con Oso en la barca. Solo cuando nos alejamos y emprendimos el regreso exhalamos, sintiendo el alivio que nos invadía. La familiaridad de esta operación con algunas misiones que había realizado en Irak me produjo una extraña sensación de déjà vu. El motor de arrastre nos guió río arriba hasta la furgoneta que nos esperaba. Había llegado la hora de la fase final del plan. De vuelta al almacén, donde se encontraban Vinny, los mensajeros de Tony y los colombianos, nos topamos con algunos miembros del equipo de seguridad que estaban de guardia. Acercando a Vinny,
Le entregué un reproductor de video portátil cargado con su confesión editada. Al mencionar que se iba a entregar una copia del disco a la policía, observé su reacción. Tras aconsejarle que considerara la posibilidad de entrar en el programa de protección de testigos si quería tener alguna posibilidad de sobrevivir, nos aseguramos de que todos los detenidos estuvieran protegidos antes de marcharnos. Nuestros pasamontañas y guantes nos permitieron mantener el anonimato, sin dejar huellas ni rasgos identificables. A continuación nos dirigimos a un teléfono público, donde llamé a la policía. Les indiqué que revisaran el contenedor de basura de la puerta principal de la comisaría, donde encontrarían un paquete con pruebas de 2 delitos. Antes de colgar, insistí en que tenían 2 horas antes de informar a la prensa, lo que les daría tiempo para conseguir las órdenes necesarias. El paquete contenía una carta en la que se detallaba la ubicación de las drogas en casa de Tony, el almacén donde dejamos a los hombres y los estupefacientes, el paradero del cadáver de la mujer desaparecida y una copia de la confesión de Vinnie. Estaba diseñado para estimular la acción inmediata. No esperé las 2 horas antes de llamar a la prensa. Contacté con un canal de noticias local, ofreciendo una historia exclusiva sobre el arresto de un rico hombre de negocios acusado de narcóticos y asesinato. Estaban muy interesados en la primicia. Les indiqué que enviaran 2 equipos de noticias a una zona general y que, cuando la policía llegara al lugar, recibirían más instrucciones. 2 de los hombres de Lille se quedaron cerca del almacén y de la casa de Tony. Cuando veían actividad policial, nos avisaban por radio y yo transmitía las ubicaciones a la emisora de noticias. Una vez terminadas nuestras tareas, terminamos la noche. Lille se fue a casa y Bear y yo volvimos al motel. Puse el despertador para ver las noticias por la mañana temprano, con la esperanza de que todo saliera según lo planeado y de que esto supusiera el fin de Tony. Cuando sonó el despertador a la mañana siguiente, encendí la televisión y vi que la noticia principal se centraba en Tony. El reportero explicaba que la policía había irrumpido en la finca de Tony, lo que había provocado un tiroteo en el que un hombre había muerto y otro había resultado herido. Afortunadamente, ninguno de los agentes resultó herido. Las noticias cambiaron a una historia relacionada, que mostraba a 5 hombres esposados siendo sacados de un almacén abandonado. Aliviada, esperaba que Tony tuviera ahora mayores preocupaciones que Christie. Justo entonces, Bear llamó a mi puerta, con la cara radiante tras ver el mismo reportaje en su habitación. Intercambiamos felicitaciones por un trabajo bien hecho, pero yo tenía una última tarea antes de regresar a casa de Bear. Bear se encargó de la salida del motel y nos dirigimos a la oficina de Lille. Acababa de llegar cuando entramos. Llevando una maleta con el dinero destinado a la compra de narcóticos, la coloqué sobre el escritorio de Lille y dividí el efectivo en 2 montones de $100,000. Entregando un fajo a Lille y el otro a Bear, insistí en que era su parte. Luego, le indiqué a Lille que repartiera el resto entre los hombres que habían colaborado en la ejecución del plan, como muestra de agradecimiento por su ayuda. Tanto Bear como Lille intentaron argumentar que yo merecía una parte, pero dejé claro que mi satisfacción vendría de saber que Christie y mi hermana estaban a salvo. Tras despedirnos de Lille, Bear y yo volvimos a Lumbee para dirigirnos a su casa. Hablamos de lo bien que habían ido las cosas, superando mis expectativas. Al llegar a la casa de Bear, salí de Lumbee en medio de una explosión de entusiasmo cuando Jill y Christie me abrazaron con alegría. Bear sonreía ampliamente mientras Lucky corría a nuestro alrededor, ladrando de emoción. En medio de su exuberancia y sus besos, conseguí calmarlos y nos reunimos alrededor de la mesa de la cocina. Oso y yo nos turnamos para contar los últimos acontecimientos. Le expliqué a Christie la captura de Vinnie y la participación de Lucky, mientras Bear añadía la parte en la que Lucky casi había mordido las partes íntimas de Vinnie, lo que provocó risas por doquier. Christie se agachó para abrazar a Lucky, recompensada con un cariñoso beso perruno. Al concluir nuestro relato, todos nos miraron con admiración. Jill rompió el silencio. ¿Qué viene ahora, Jake? Supongo que esperaremos a ver cómo se desarrollan las cosas. Ahora mismo, Tony tiene problemas mayores que nosotros, respondí. Sois todos bienvenidos aquí todo el tiempo que necesitéis, ofreció cariñosamente Mattie, la madre de Bear. Gracias, señora Kowalski. Se lo agradezco mucho, respondí. Oh, tonterías. Llámame Mattie, y este viejo es Ben, dijo, señalando con la cabeza a su marido. Había un profundo afecto en los ojos de Ben cuando miró a su mujer. Jake, Mattie y yo nos hemos encariñado con estas 2 jóvenes. Todas forman parte de este hogar,
dijo Ben. Estoy profundamente agradecido. Encontraré la manera de devolveros vuestra amabilidad, expresé con gratitud. Oso, no puedes hablar en serio, protesté mientras Oso metía la mano en la bolsa de ropa que había traído. Sacó los fajos de billetes y los dejó caer sobre la mesa. Los ojos de Ben y Mattie se abrieron de par en par al ver los billetes apilados. ¿De dónde has sacado todo ese dinero, hijo?, preguntó Ben. Bear explicó cómo habíamos confiscado el dinero a los narcotraficantes y cómo lo había repartido entre los que me habían ayudado. Pero es dinero de los narcos. No podemos quedárnoslo. Está contaminado, objetó Mattie. Mattie, es dinero, intervine. Puede que se haya obtenido ilegalmente, pero eso no disminuye su valor. Ahora vuelve a estar en manos de buenas personas para mejorar sus vidas. Sería una pena desperdiciarlo. Mattie se ablandó. Bueno, supongo que si lo pones así, no suena tan mal, concedió. Bear y yo pasamos el resto del día relajándonos. Los últimos días habían sido una montaña rusa de adrenalina, así que era un alivio relajarse. Nos aseguramos de ver las noticias de las 6. La noticia principal era el descubrimiento de un cadáver enterrado, relacionado con la detención del rico hombre de negocios del día anterior. A Christie se le saltaron las lágrimas al darse cuenta del peligro al que se enfrentaba. Se sentó a mi lado en el sofá y la abracé mientras lloraba en mi hombro. Hubo más noticias positivas, ya que el informe indicaba que, debido a la gravedad de los cargos y al riesgo de fuga, Tony y sus hombres permanecían detenidos sin fianza hasta el juicio. Esa misma tarde, salí al porche trasero cuando el sol empezaba a descender. La puerta de mosquitera crujió y miré hacia atrás para ver a Christie acercándose a mí. Sin mediar palabra, me rodeó la cintura con los brazos. Le correspondí y, durante unos instantes, nos abrazamos en silencio. Luego se echó hacia atrás y me miró. Gracias, Jack. Por todo, susurró antes de besarme ligeramente los labios. Antes de que pudiera reaccionar, se escabulló y volvió a entrar, dejándome ver cómo se cerraba la puerta detrás de ella. Me quedé, saboreando el calor y la suavidad de su beso, deseando más. En los días siguientes, Christie y yo dimos largos paseos por la granja. Hablamos mucho, pero nunca llegó el momento de besarla. No es que estuviera distante, pero después de lo que había pasado, no me atrevía a sobrepasar los límites. Así que me conformé con disfrutar del tiempo que pasé con ella. Estuvimos 5 días con Bear y sus padres. Un punto positivo surgió cuando Christie se puso en contacto con su médico y recibió un certificado de buena salud. Físicamente estaba bien, pero me seguía preocupando su estado mental. Me mantenía en contacto diario con Lyle, que me aseguraba que no había habido ninguna actividad sospechosa ni en casa de Jill ni en la mía. Con Tony entre rejas y sin amenazas aparentes, parecía lo bastante seguro como para volver a casa. Nos despedimos cordialmente de nuestros anfitriones, prometiendo mantenernos en contacto, y cargamos mi camioneta para el viaje de regreso. Durante el viaje, hablamos de que Christie se quedara en mi casa, al menos temporalmente. Estaba decidida a no dejarla escapar de mi vida. Además, quería vigilar a mi hermana durante un tiempo más, así que las convencí a las dos para que se quedaran en mi casa por seguridad. Pasamos por casa de mi hermana, recogimos algunas de sus pertenencias y volvimos a mi casa. Las chicas se instalaron en los dormitorios de invitados. Como era viernes por la tarde, Jill llamó a su jefe para informarle de que volvería al trabajo el lunes, ya que su jefe le había concedido el permiso porque tenía suficientes días de vacaciones y días personales para cubrirlo. Durante el desayuno del sábado, Jill sugirió a Christie que la acompañara al trabajo el lunes. Creía que explicarle la situación podría ayudarla a recuperar su empleo. Christie estaba dispuesta, pero carecía de la ropa de trabajo adecuada que le había comprado mi hermana, que era más funcional que apropiada para la oficina. Eso tiene fácil arreglo. Te llevaré a donde necesites y conseguiremos lo que requieras, le ofrecí. No puedo dejar que hagas eso, Jack. Ya estás haciendo mucho por mí. Nunca podré pagártelo, protestó Christie. Permíteme esto, Christie. Me dará alegría, insistí sinceramente. De acuerdo, Jack. Pero encontraré la manera de pagártelo, prometió. Con el acuerdo establecido, los tres nos aventuramos al centro comercial. Christie y Jill eligieron algunos conjuntos, y cuando Christie se decidió por 3, quiso dejarlo. Insistí en que eligiera al menos 10 conjuntos completos. Christie intentó fingir reticencia, pero percibí su gratitud. La mayoría de los hombres podrían cambiar un par de trajes durante toda la semana,
pero yo sabía que para las mujeres era crucial tener variedad. Con 10 trajes, podía mezclar y combinar sin repetir exactamente el mismo look durante un mes. Aunque, en mi opinión, Christie estaría impresionante incluso con un simple saco de arpillera. Nuestra jornada de compras terminó justo a tiempo para el almuerzo, e invité a las chicas a comer en un restaurante cercano. Me recosté y observé cómo mi hermana y Christie mantenían una animada conversación. Era alentador ver cómo Christie empezaba a recuperar su vitalidad. Tenía momentos de espontaneidad, pero a menudo se volvía más reservada. Teniendo en cuenta por lo que había pasado, tenía mucho sentido. Con la ayuda de Jill, Christie consiguió volver al trabajo. Le contaron que había sido víctima de un acosador y que se había visto obligada a esconderse. Christie dijo que la situación parecía resuelta y que no esperaba más problemas. Omitieron contacto cualquier mención a la participación de Tony. Con suerte, este enfoque desviaría la atención de Christie, especialmente con el próximo juicio de Tony todavía en los titulares. Mientras tanto, Lyle me convenció para que trabajara para él, principalmente realizando comprobaciones de antecedentes por ordenador y teléfono. Estas comprobaciones solían solicitarlas los empresarios que contrataban a personas para desempeñar funciones delicadas, que implicaban importantes gastos financieros o eran vulnerables al espionaje industrial. Austin contaba con varias empresas de alta tecnología interesadas en investigar a fondo a sus empleados. Lo mejor era que yo podía hacer la mayor parte del trabajo desde casa. Vivir con 2 mujeres no era tan difícil como podría pensarse. Jill y yo siempre habíamos estado muy unidas, solo nos llevábamos un año, como cuando éramos niñas. Tenerla cerca era como volver a aquellos días. Christie, muy dulce, colaboraba en las tareas domésticas sin esfuerzo. Sin embargo, yo luchaba con 2 problemas: resistir las ganas de abrazarla y besarla cada vez que estaba cerca y desear que se fuera a mi cama por la noche. Acción de Gracias llegó 2 semanas después de nuestro regreso a casa. Invitamos a Bear y a sus padres, que estaban encantados de venir. Lyle recibió una invitación, pero ya había hecho planes con la familia de su nueva novia para ese día. Los Kowalski llegaron el jueves temprano, y la madre de Bear, Mattie, se unió a Jill y Christie en la cocina para preparar el banquete. Bear, Ben y yo hicimos lo que cualquier varón americano de pura cepa debería hacer en Acción de Gracias: quedarnos fuera de la cocina y ver el fútbol. Las mujeres sirvieron la comida durante los descansos entre los partidos de Detroit y Dallas. La comida era excepcional y Mattie estaba orgullosa, sobre todo cuando alabamos su receta familiar secreta para el aliño. Me di cuenta de que Christie le daba bocados de pavo a Lucky, y tomé nota para hablar con ella sobre cómo mimar al perro. Una vez recogidos todos los platos y guardadas las sobras en la nevera, las señoras se reunieron con nosotros en el salón. Bear y su familia se quedaron hasta primera hora de la noche antes de volver a casa. Durante las 2 semanas siguientes, Christie y yo estrechamos lazos. A menudo se sentaba cerca de mí en el sofá y, a veces, percibía un coqueteo juguetón. No le di demasiada importancia, ya que parecía inofensivo. Estar con ella era lo que más me importaba. De vez en cuando, Jill y Christie mencionaban la fiesta anual de su empresa. Iba a celebrarse en el lujoso salón de baile de un hotel, con cena, discursos, entrega de premios y baile. 2 noches antes del evento, los 3 nos sentamos a cenar. Espero que tengas traje. Si no, tendrás que comprarte uno, dijo Jill. ¿Un traje? Me quedé perplejo. Para la fiesta, aclaró. ¿La fiesta? Sí, la fiesta. Necesitarás un traje para acompañar a Christie, me explicó. Había supuesto que Christie asistiría, pero no sabía si iría sola o acompañada. Hasta ese momento, no se había mencionado que yo fuera. Christie se dio cuenta de mi confusión. Está bien, Jack. No tienes que venir conmigo, dijo Christie, con cara de desánimo. ¿Qué? No. Quiero decir sí, me encantaría ir contigo, balbuceé. Christie se animó y me dedicó una gran sonrisa. Al día siguiente, me apresuré a comprar un traje nuevo. La noche de la fiesta, ya estaba vestido y esperando en el salón. Jill y Christie estaban en sus habitaciones dando los últimos retoques cuando el timbre señaló a alguien en la puerta. ¿Puedes dejarle entrar, Jack? Es mi cita. Dile que enseguida salgo, llamó Jill desde su habitación. Me quedé un poco perplejo mientras abría la puerta con el timbre. No recordaba que hubiera mencionado una cita. Mi confusión aumentó cuando abrí la puerta. ¿Osito? ¿Qué te trae por aquí?, pregunté a la imponente figura trajeada. Vengo a recoger a Jill.
No te ha dicho que la llevo a la fiesta, respondió. No, no me lo ha dicho. Pasa. Dijo que saldría enseguida. Apenas tuvimos un momento para acomodarnos cuando Jill salió de su habitación. Bear se quedó boquiabierto al verla. Mi hermana, despampanante como siempre, estaba absolutamente preciosa con su vestido de noche negro de aquella noche. Jill se acercó a Bear y le puso la mano en el brazo. Estás muy guapo con tu traje, le felicitó Jill. Tú también, tartamudeó Oso. Quiero decir que estás muy guapo. Vaya, gracias, Stanley. Jaque, os veremos a ti y a Christy en el hotel, dijo mi hermana, guiando a Bear hacia la puerta, dejándome atónito y perplejo. Reflexioné sobre cómo se había desarrollado todo aquello. Quizá todo empezó durante nuestra estancia con la familia de Oso. Los largos paseos de Christy conmigo podrían haber sido para que Jill pasara tiempo con Bear. Había creído erróneamente que Christy quería estar conmigo. Las recordaba sentadas juntas en acción de gracias, no solo durante la comida, sino también después. Cuando se me pasó el shock, me encogí de hombros. Oso era un tipo decente. Mi hermana podía ser peor. Pero mi ensueño no me impidió darme cuenta de que Christy entraba en la habitación. Mi reacción ante ella fue probablemente tan sorprendente como la de Bear al ver a Jill. Christy estaba absolutamente deslumbrante con su vestido rojo y su larga melena rubia peinada con elegancia. Se acercó, se detuvo frente a mí y dio una vuelta. ¿Te parece bien?, preguntó. Por supuesto, respondí, recuperando la compostura. Estás preciosa. Gracias, Jack. Vamos, dijo, enlazando su brazo con el mío. Mientras acompañaba a Christy al salón de baile, vi que muchos hombres se detenían a mirarla. Algunos recibían codazos de sus parejas. Me sentí orgulloso de ser su acompañante. Encontramos a Jill y Bear en la mesa, junto a otras dos parejas. Me presentaron a los compañeros de trabajo de Christy y a sus parejas. Durante la cena, me di cuenta de que Jill ponía a menudo la mano en el brazo de Bear mientras conversaban. Tras los discursos y los premios, se abrió la pista de baile. Tanto Bear como yo sacamos a bailar a nuestras parejas. Con los elegantes vestidos, predominaban las canciones lentas, lo cual agradecí. Fue la vez que más tiempo tuve a Christy en mis brazos. Cuando la abracé por primera vez, sentí una descarga eléctrica. Se acurrucó contra mí, y agradecí llevar calzoncillos boxer que mantenían mi excitación discreta. Sin embargo, hubo momentos en los que me rozó y supe que ella también debía de sentirlo. Me sentí aliviado cuando no se apartó. Cuando la noche estaba terminando, mi hermana se acercó y mencionó que Stan la llevaba a su casa. Había notado que Jill nunca lo llamaba Oso, siempre era Stan o Stanley. Expresó su confianza en estar segura con él cerca, lo que me hizo reír mientras pensaba en lo seguro que estaría Stanley a solas con mi hermana. En el viaje de vuelta con Christy, habló de lo maravillosa que había sido la velada y de lo mucho que había disfrutado bailando. Al entrar en casa, se soltó el pelo y lo dejó caer en cascada. Se volvió hacia mí y me dijo que quería otra copa de vino. Dejé el abrigo en el sofá y fui a la cocina a servirme un vaso mientras ella miraba desde la puerta. Cuando me acerqué a ella con el vino, me señaló disimuladamente por encima de nuestras cabezas. Al levantar la vista, me fijé en el muérdago que mi hermana había colgado allí. Christy me dedicó una sonrisa sensual, inclinando la cabeza hacia un lado. No iba a desaprovechar la oportunidad. Le rodeé la cintura con el brazo libre y tiré de ella. En cuanto nuestros labios se encontraron, sentí una oleada de electricidad. Empezó suavemente, con nuestros labios moviéndose el uno contra el otro. Un gemido se escapó cuando la lengua de Christy entró en mi boca, provocando un beso apasionado. Cuando por fin nos separamos, los dos estábamos sin aliento. Christy terminó rápidamente el vino, me cogió de la mano y me llevó a mi dormitorio. De espaldas, se levantó el pelo y dejó al descubierto la cremallera de su vestido. La bajé cuidadosamente con mano temblorosa. Cuando se encogió de hombros, el vestido rojo se deslizó hacia abajo, cayendo a sus pies. Se lo quitó con elegancia y lo colocó sobre una silla. Hipnotizado, observé su figura perfectamente curvada. Su tanga apenas la disimulaba, y cuando se volvió hacia mí, me quedé sin aliento. Vestida con un sujetador rojo transparente que apenas ocultaba su pecho y unas bragas diminutas a juego, se detuvo y me permitió contemplar el espectáculo mientras el corazón se me aceleraba en el pecho. Me perdí en una nebulosa mientras Christy parecía deslizarse hacia mí. Sus manos se alzaron para desabrocharme la corbata, echándosela al hombro antes de desabrocharme la camisa con destreza.
Con cada botón desabrochado, me subió las manos por el pecho, provocándome un escalofrío mientras la camisa se deslizaba por mis hombros. Sus dedos se movieron con rapidez, soltándome el cinturón y luego los pantalones. Enganchó los pulgares en la cintura, se arrodilló y me bajó los pantalones y los calzoncillos en un movimiento suave. Cuando el flujo de liberación disminuyó, hice algo totalmente nuevo. Levanté a Christy y la besé apasionadamente. Nunca había besado a una mujer justo después de un acto tan íntimo, pero así de intensos eran mis sentimientos. Mientras nos besábamos, le quité el sujetador y la subí a la cama, quitándole las bragas. Acurrucado entre sus piernas, me entregué a ella, mi boca encontró su núcleo. No había forma de contener nuestra pasión. Nada más probarla, supe que quería más. Su cuerpo respondió a mis caricias y, en unos instantes, gritó arqueando las caderas sobre la cama mientras se estremecía de éxtasis. Respirando agitadamente, me puse de lado y atraje hacia mí su cuerpo jadeante. Christy se aferró a mí con fuerza. «Ha sido increíble», dijo entre suspiros. «Nunca había experimentado nada parecido», respondí con sinceridad. «Jake, ¿te das cuenta de que me estoy enamorando de ti?», dijo con cuidado. «Eso está bien, porque yo ya estoy enamorado de ti», respondí. Christy cubrió mi boca con la suya, confirmando sus sentimientos por mí. Cuando recuperamos las fuerzas, hicimos el amor un poco más. No fue una conexión ardiente como la primera vez, sino más bien una larga y lenta unión de dos personas que expresaban sus verdaderos sentimientos el uno por el otro. La noche de baile y de hacer el amor pasó factura y caímos en un profundo sueño, abrazados con fuerza. A la mañana siguiente me desperté con mi habitual leña matutina, pero esta mañana había algo diferente. Al despertarme, me di cuenta de que algo cálido y húmedo me había envuelto. Miré hacia abajo y vi en mi estómago a la mujer de la que me había enamorado. Me estaba mirando y, cuando me vio abrir los ojos, se levantó y se apoyó en mis muslos. Christy gimió en señal de protesta cuando por fin la levanté de la cama y la conduje a la ducha, pero enseguida empezó a ronronear mientras le enjabonaba el cuerpo con cariño. Ella me devolvió el favor, asegurándose de que yo estaba completamente limpio. Al salir del agua caliente, nos secamos mutuamente y nos dirigimos a la cocina para refrescarnos y reponer la energía que habíamos gastado. Cuando pasamos por el salón, abrí la puerta trasera y dejé entrar a Lucky en casa. Estaba enfadado conmigo por haberle dejado fuera toda la noche y me ignoró. En su lugar, se dirigió directamente hacia Christy, buscando su afecto, por el que fue rápidamente recompensado. Christy se encariñó mucho con el perro que la rescató aquella noche en la casa del lago. Después de desayunar, nos instalamos en el salón para charlar. Christy tenía una pregunta: ¿por qué no había exteriorizado mis sentimientos por ella? Le confesé mi temor, preocupado de que, dadas sus experiencias pasadas, cualquier gesto romántico pudiera molestarla. Me habló de su época como cautiva de Tony, revelando una notable capacidad para distanciarse mentalmente de sus insinuaciones, excepto en los casos en que se ponía violento. Su fortaleza me sorprendió. Incluso bromeó sobre los defectos físicos de Tony y compartimos una risa, aunque me hizo reflexionar sobre él, teniendo en cuenta la sensibilidad física de Christy. Más tarde, Bea regresó con mi hermana, ambos con cara de satisfacción. Su sonrisa tímida insinuaba algo y, durante la cena, reveló su marcha con un beso ardiente de Jill. Su respuesta a mis cejas levantadas fue una sonrisa traviesa antes de desaparecer en su habitación. Mis planes para tratar con Tony se complicaron la semana siguiente. La policía llegó inesperadamente al lugar de trabajo de Christy. Vinny, en un intento de ayudar a la acusación, reveló el secuestro de Christy por parte de Tony tras semanas bajo custodia. Me sorprendió cuánto tardó Vinny en mencionarla. Las autoridades estaban ansiosas por encontrar a Christy. A falta de su dirección actual, la rastrearon hasta su antiguo lugar de trabajo. Se llevaron a Christy para hablar tanto con la Fiscalía General, interesada en el caso federal de narcóticos, como con la Fiscalía del Condado, que perseguía cargos de secuestro y asesinato contra Tony. Las autoridades federales perdieron rápidamente el interés en Christy al descubrir su falta de conocimiento sobre los negocios de Tony con los narcóticos. Sin embargo, los fiscales del condado estaban muy interesados. Le informaron de la revelación de Vinny sobre su secuestro. Al darse cuenta de que ya estaban al corriente, Christy relató la desgarradora historia de su terrible experiencia. Jill me telefoneó en cuanto la policía se llevó a Christy y me apresuré a ir a la comisaría. Esperé ansiosa y la abracé cuando por fin la soltaron.
Las lágrimas corrían por nuestros rostros, comprendíamos la implicación. Con Christie dispuesta a testificar contra Tony, la fiscalía tendría que revelar esto a la defensa. Significaba que podrían volver a atacarla, incluso entre rejas. El peligro se extendía a mi hermana y a mí. Abracé a Christie y la consolé mientras maldecía mis dudas sobre Tony. Ahora estaba bajo custodia policial, fuera de mi alcance. A pesar del consejo del fiscal de que Christie se quedara en la ciudad, supe que había llegado el momento de desaparecer una vez más. Después de llevar a Christie a casa, encontré a Jill ya allí. Se apresuró a abrazar a su amiga, pero las guié a ambas hasta el sofá antes de que entablaran conversación. Chicas, volved a recoger vuestras cosas. El fiscal del distrito revelará que Christie es una testigo clave. Puede que Tony no se lo tome bien. Es hora de pasar desapercibidas, les indiqué con firmeza. Pero dijeron que debía quedarme aquí, murmuró Christie débilmente. Olvídate de ellos. Tenemos que garantizar nuestra seguridad. No podrán protegernos a todos. Se quedarán con la información durante unos días, dándonos tiempo para desaparecer. No dejaré que se lleven a ninguno de los dos, declaré con determinación. Inmediatamente hice unas llamadas. Primero, informé a Lyle de nuestra partida, asegurándome de que vigilaría las casas de Jill y Mia sin revelar nuestros planes exactos. Luego llamé a Oso. Insistió en hablar con mi hermana y, tras su conversación, Jill confirmó la decisión de Bear de acompañarnos. No me opuse, sabía que él haría todo lo posible por protegerlas y sus sentimientos por mi hermana coincidían con los míos por Christie. Volví a llamar a Bear para pedirle que trajera su pasaporte. La última llamada fue a mis padres. Hablé con mi padre y le expliqué todo lo que había pasado. No les había contado nada antes para no preocuparles. Parecía muy preocupado y me aseguró que él y mi madre esperarían con impaciencia nuestra llegada. Cuando fallecieron mis abuelos maternos, le dejaron a mi madre una importante herencia, mayor que los fondos fiduciarios que habían creado para mi hermana y para mí. Jill y yo habíamos crecido en Clear Lake, un suburbio de Houston. A mi padre le encantaba navegar y tenía su barco amarrado en un puerto deportivo. Nos había enseñado a navegar prácticamente desde que aprendimos a andar. Tras el fallecimiento de mis abuelos, mi padre se jubiló anticipadamente y mis padres se trasladaron a Palm Beach, Florida. Allí podía tener su velero convenientemente atracado detrás de casa. Bear llegó esa noche y esperé hasta después de cenar para comentar mis planes con todos. Sorprendentemente, las chicas vieron mi idea como una aventura emocionante. Oso parecía un poco menos seguro. Nos retiramos temprano, con la intención de partir a la mañana siguiente. Optamos por mi camioneta, cuya cabina extendida ofrecía un amplio espacio para todos nosotros y nuestras pertenencias. Teníamos que hacer 3 paradas antes de salir de la ciudad. En primer lugar, acompañé a Christie a su banco, donde su pasaporte permanecía en una caja de seguridad, prácticamente todo lo que tenía después de que los socios de Tony hubieran vaciado su apartamento. A continuación, pasé por mi banco para retirar una cantidad considerable de efectivo. Pensaba utilizar efectivo para evitar dejar un rastro de papel con las tarjetas de crédito. Nuestra última parada fue en el lugar de trabajo de Christie y Jill. Allí nos reunimos a puerta cerrada con su jefe y le explicamos el motivo de nuestra abrupta marcha. Agradeció que le informáramos y no pudo prometernos que mantendría sus puestos de trabajo dada la incertidumbre, pero nos pidió que nos pusiéramos en contacto con ellas cuando las cosas se calmaran. Nos turnábamos para conducir cada 4 horas, lo que permitía a uno de nosotros descansar mientras se preparaba para el siguiente turno. Yo conducía con Christie y Lucky delante, mientras que Bear y Jill iban detrás. Cuando le tocaba a Bear, cambiábamos de sitio. Con pausas ocasionales para comer y descansar, tardamos algo más de 25 horas en llegar a casa de mis padres. Cuando salimos del camión, mis padres salieron corriendo a recibirnos. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Oso, lo que me hizo sonreír. Después de abrazarnos calurosamente a Jill y a mí, mis padres nos introdujeron en la casa. Presentarles a Christie pareció cautivar al instante a mis padres, se enamoraron de la hermosa rubia que me había robado el corazón. Sin embargo, cuando Jill les presentó a Bear, parecían un poco inseguros. No fue hasta que tuve la oportunidad de tranquilizar a mis padres en privado sobre la integridad de Bear y su compromiso con su hija que empezaron a quererle. Faltaban 3 días para Navidad y mis padres estaban encantados de tenernos allí. Al día siguiente de nuestra llegada, mi padre nos llevó en su magnífico velero de 42 pies.
Jill le enseñó a Bear el funcionamiento, literalmente, mientras papá y yo repasábamos el sistema de navegación. El barco disponía de un piloto automático conectado a un GPS que prácticamente se manejaba solo una vez fijado el rumbo. Lo único que había que hacer era vigilar los posibles obstáculos. Una vez en aguas más profundas, Oso empezó a sentirse un poco mareado, aunque por suerte consiguió no desayunar. Christy, en cambio, se lo estaba pasando en grande. Papá pasaba un par de horas al día guiándonos a Jill y a mí por todas las funciones del barco. El día de Navidad fue delicioso, con intercambio de regalos y un banquete preparado por Jill, Christy y mamá. Se me encogió el corazón al ver cómo mamá abrazaba a Christy como a una hija más. El día después de Navidad, nos abastecimos de provisiones y ropa nueva, y los cargamos en el velero antes de celebrar una última cena con mis padres. A primera hora de la mañana del día 27, Christy, Jill, Bear, Lucky y yo subimos al barco y zarpamos mientras mis padres se despedían desde el muelle. Llevé el timón hasta que llegamos a aguas profundas y luego conecté el piloto automático. Bear hizo la primera guardia mientras Jill y yo nos asegurábamos de que todo estuviera en orden. Durante la noche, Jill y yo nos repartimos los turnos, mientras que Christy y Bear hacían guardia durante el día. Jill y Oso ocuparon la litera de proa, a pesar de que los pies de Oso colgaban ligeramente de la cama debido a la escasa altura libre. No era un problema grave para él. Christy y yo compartíamos la litera trasera. Durante mi primera guardia nocturna, Christy me acompañó un rato. Cuando Jill y Bear se acostaron para descansar, Christy giró la silla del capitán que yo ocupaba y me sorprendió con una primicia marinera, un encuentro discreto. Después de que Jill me relevara, acompañé a Christy hasta nuestro camarote, devolviéndole el favor. Nos turnamos las comidas. Bear tuvo problemas de apetito al principio, pero al segundo día se recuperó y volvió a tener hambre. Con la temporada de huracanes a nuestras espaldas, el tiempo era perfecto para navegar. Las chicas descansaban en bikini durante el día y, aunque apreciaba la belleza de mi hermana, mi atención se centraba sobre todo en Christy. Lucky, nuestro peludo compañero, parecía haber nacido para el mar, disfrutando ladrando a los delfines que de vez en cuando nadaban a nuestro lado, saltando fuera del agua. Durante 4 días navegamos hacia el sudeste, recorriendo unas 650 millas hasta llegar a nuestro destino en las Islas Turcas y Caicos. Papá nos había reservado alojamiento en el Harbor Club Villas en Marina, un lugar que él y mamá ya habían visitado en un crucero. Tenía un puerto deportivo privado para atracar y 6 villas de alquiler. Papá nos alquiló 2 villas durante 3 meses, cada una elegantemente amueblada y con wifi. Una vez instalados, informé a la fiscalía de que Christy temía por su seguridad y no regresaría hasta que su testimonio fuera necesario al comienzo del juicio. Hice hincapié en que un regreso más temprano no era negociable. Para cualquier otra consulta, podían ponerse en contacto con ella a través de mi correo electrónico. Las 10 semanas siguientes fueron como vivir en un paraíso tropical. Pasábamos los días buceando, pescando, navegando por las islas o descansando en la playa. Bear y yo nos volvimos expertos en la pesca con mosca de macabíes. De vez en cuando conseguíamos mero o pargo fresco para comer. Las noches estaban llenas de intimidad, como si estuviéramos en una doble luna de miel prolongada. Christy y yo estábamos cada día más unidos, y me di cuenta de que lo mismo ocurría entre Bear y mi hermana. Cuando nuestra estancia en la villa se acercaba a su fin, hablamos de aventurarnos en otras islas y de la posibilidad de regresar al norte, a las Bahamas. Sin embargo, recibí la noticia de que los fiscales habían fijado la fecha del juicio de Tony para dentro de una semana, tras 5 meses de proceso. Reabastecimos el barco y zarpamos de vuelta a Palm Harbor. Sabiendo que si Christy no comparecía voluntariamente, le enviarían una citación, comprendí que podría enfrentarse a cargos de desacato al tribunal por incomparecencia. Tras 4 días más en el mar, llegamos al punto de partida. Mis padres se anticiparon a nuestro regreso, así que en cuanto tuvimos señal de móvil, les llamé. Nos estaban esperando al atracar. Como éramos 6, descargar nuestras pertenencias del barco fue una tarea rápida. Christy y Jill ayudaron a mi madre con las sábanas y las toallas mientras Oso, papá y yo nos sentábamos en el salón a contar nuestro viaje. Curioso, abrí el portátil para consultar el correo electrónico. Me llamó la atención un mensaje del fiscal del distrito. Tuve que leerlo 2 veces para asimilar su contenido. Rebosante de alegría, salté del sofá gritando, «Se acabó. No tienes que declarar». Confundida, Christy preguntó, «¿Qué quieres decir?». Tony aceptó un acuerdo.
Sabía que se enfrentaba a la pena de muerte, así que se declaró culpable y recibió cadena perpetua sin libertad condicional, exclamé. Christy me envolvió en lágrimas de alivio y esa noche lo celebramos. Papá incluso trajo champán. Agotados por el viaje, nos retiramos tarde y dormimos hasta tarde a la mañana siguiente. Pasamos 3 días más con mis padres, aunque Oso estaba ansioso por volver. Volvimos a cargar mi camión y emprendimos el viaje de vuelta a través del país, haciendo escala a mitad de camino. Al llegar a casa, Lucky salió corriendo, encantado de estar de vuelta. A pesar de su buen comportamiento durante el viaje, estaba claro que estaba extasiado por estar en casa. Oso pasó una última noche con Jill antes de volver a su casa. Tardó un par de días en reajustarse. Jill se enteró de que su puesto anterior había sido ocupado, pero le ofrecieron otro comparable. Sin embargo, Christy estaba descorazonada por no tener trabajo. La llevé aparte para hablar en privado. Christy, sé que perder el trabajo no es fácil, pero tengo en mente otro puesto para ti, le dije. ¿De qué se trata?, preguntó. Me arrodillé. Quiero que seas mi esposa. Te quiero, Christy, y quiero pasar mi vida contigo. Se le llenaron los ojos de lágrimas y se dejó caer a mi lado, abrazándome con fuerza. Sí, Jack. Me encantaría ser tu esposa, exclamó, llenándome la cara de besos. Jill entró corriendo al ver el alboroto y Christy se levantó de un salto, abrazándola. Vamos a ser cuñadas. Jaque me lo ha propuesto, exclamó, rebosante de emoción. Las dos chicas saltaron y chillaron de alegría. Yo pasé momentáneamente a un segundo plano, pero no me importó. Tenía la respuesta que quería y me sentía feliz. No me sorprendió que Jill informara a Oso de nuestro compromiso y él le propusiera matrimonio. Tampoco me sorprendió que ella aceptara. Nuestra estancia en las islas dejó claro que estaban profundamente enamorados. Optamos por una boda conjunta, de pie ante nuestros invitados. Cuando las dos novias más guapas se acercaron al altar, no sabría decir quién sonreía más, si Bear o yo. Lyle, mi padrino, sujetaba la correa de Lucky a mi lado. No pude encontrar un smoking para Lucky, pero lució una elegante pajarita. Y sí, estamos planeando una luna de miel combinada. Papá nos prestará su barco una vez más y recorreremos las islas, explorando las que nos perdimos de camino a las islas Turcas y Caicos. Epílogo. 3 semanas después de su traslado a una penitenciaría estatal, Tony fue encontrado asesinado. Las especulaciones apuntaban a un golpe ordenado por el narcotraficante colombiano, culpándole de la incautación de estupefacientes que dio lugar a las condenas. Los otros hombres capturados en la redada de la propiedad de Tony recibieron severas penas de prisión. En cuanto a Vinny, desapareció, probablemente ingresado en un programa de protección de testigos muy lejos de allí.